No solo fue uno de los intelectuales más respetados de la Venezuela contemporánea, sino uno de los más prolíficos e importantes escritores hispanoamericanos. De pensamiento plural, sin perder su visión universal e integradora, convirtió a Venezuela en la pasión y razón de su vida. Viajó mucho y vivió fuera, pero repetía incansablemente: jamás pensé en expatriarme, nunca. Yo creo que era como la voz de la conciencia nacional. Su pensamiento siempre era en el país, pensando cómo este país, que está tan lleno de recursos, tan lleno de personas competentes, de personas inteligentes, de personas trabajadoras, se ha convertido en este desastre. Y eso era una cuestión que lo mortificaba de sobremanera a él. Forma parte de una estirpe de personajes que tuvieron una destacada actuación en la historia política y militar del país. El primer Uslar en llegar a Venezuela fue Johann von Uslar, alemán de Hannover, quien llega en 1819 a luchar contra los españoles al frente de un contingente del ejército inglés. La rama de los Pietri llega a nuestro país como parte de la inmigración corsa a principios del siglo XIX. Elena Pietri Paul contrae matrimonio con Arturo Uslar Santamaría y el 16 de mayo de 1906 nace su primer hijo, Arturo Uslar Pietri. Su infancia transcurre en el estado Aragua. Entabla gran amistad con Florencio Gómez, hijo de Juan Vicente Gómez, cuya psicología y personalidad ejercerán influencia sobre sus relatos más célebres. Era el primo de confianza. Yo quería, por ejemplo, estaba interesada en otras cosas también, de arte. Le digo yo: mira, Arturo, caramba, mira, tú sabes seguramente mucho más que yo sobre tal y tal pintor. ¿Tú crees que me podías conseguir algo más? Y así empecé yo a preguntarle a Arturo dónde podía yo conseguir o oír o saber de personas que para mí eran conocidas, pero no lo suficiente como para yo verdaderamente poder disfrutar de su conocimiento. Él era en su vida personal, en su vida privada, muy parecido a lo que él aparecía en la vida pública. Él realmente tenía una uniformidad, es decir, lo que él aparecía ante el público, esa persona, digamos, seria, dedicada, por supuesto inteligente, por supuesto honesta, por supuesto una serie de otras características, digamos, de gran fortaleza de carácter. Eso es lo que él era en su vida privada. No termina el bachillerato en Maracay, pues contrae un grave paludismo, al cual no sucumbe gracias a los esmerados cuidados de sus padres y la mudanza a Los Teques. Por esa época nace su hermano Juan, 19 años menor que él. En 1924 llega a la Universidad Central de Venezuela para estudiar Derecho y entra en contacto con grupos de jóvenes interesados en la política y la literatura. Él era un hombre universal, ¿no? Es decir, son personas que se interesan a todo lo que les rodea. Él no se limitaba exclusivamente al tema literario, o al tema político, o al tema económico, o al tema publicitario, o cualquier otra cosa que despertara su curiosidad. La única cosa que yo me acuerdo sobre la que él decía: yo no hablo, yo no sé mucho de esto, era el tema de música. Él era un hombre muy preocupado por Venezuela, muy estudioso. Él tenía un sentido muy grande sobre Venezuela, de querer a su país, de amar a su país. Y sufría mucho con la forma que ya veía el país venir al desastre. Él sufría mucho con eso. Y yo digo que yo amo a Venezuela, porque yo sí la amo también, en gran parte porque él me enseñó a amarla. Tenía una gran cualidad, que él daba instrucciones a una persona, no instrucciones muy, pero esto. Y entonces volvemos a hablar de esto. A la próxima vez yo tenía ya contestaciones a aquello que él me había planteado y lo recibió bien, agradado, muy fácil de entender. Un año más tarde se gradúa de doctor en Ciencias Políticas y asume el cargo de agregado civil en la legación de Venezuela en Francia. Fueron 5 años decisivos para su futura actividad literaria y política. Viajó incansablemente y su cultura en todas las áreas creció de manera extraordinaria. A los 25 años de edad logra reconocimiento internacional con la publicación en Madrid de su primera novela, Las Lanzas Coloradas. La obra literaria de Arturo Uslar Pietri comprende la novela de corte histórica en su mayoría, el cuento, género en el que su aporte es probablemente el más importante,
la poesía en menor medida, aunque ahí son 2 poemarios de importancia, la crónica de viajes, que por cierto es muy poco cultivada en Venezuela, y el ensayo ya sea político, antropológico, cultural e incluso literario. Paralelamente, también podemos considerar como una parte sustancial de su obra el trabajo como articulista. Son casi 50 años de artículos semanales, en su mayoría en el Nacional. Las novelas normalmente buscaba el tema. La última novela que él hizo, que fue La visita en el tiempo, que es la vida de don Juan de Austria, él se fue a España y estuvo indagando mucha información sobre don Juan. Y bueno, hizo un gran archivo sobre eso. Y después entonces hizo la novela. Él también tiene una cosa sobre la novela que él decía, el personaje tal en mi novela se parece a un amigo mío fulano. Entonces él lo asociaba un poco a la personalidad de su amigo. Arturo se ceñía a la historia. Todos sus grandes libros sobre personajes históricos están ceñidos estrictamente a la realidad histórica. Entonces él no solo es un novelista y es un historiador de primera. Entonces los libros de Arturo te llevan a la historia a través de la novela, del género de la novela. En eso Arturo ha sido quizás el único, o por lo menos el más importante de los historiadores novelistas que yo he leído.